Siguiendo con el privilegio de la manifestación al que se acogió Antonio Pérez, señalemos que quienes podían desnaturarse eran los nobles y nadie más que los nobles. Era un derecho francamente pasado de moda. Y el Justicia de Aragón era el defensor nato de ese arcaísmo, siendo inapelable su sentencia. Si había pleito en el que se implicaba el rey acudía como parte del mismo. Y en este caso, la entrada del proscrito en Aragón significó un movimiento popular espectacular movido por la nobleza levantisca, interesada en conocer de primera mano las circunstancias que lo habían llevado a esa situación. Antonio Pérez hablaba con todos, haciéndose por momentos querido y popular en Aragón. Los señores de Aragón se interesaban más y más por su compatricio al considerar la importancia que le daba el soberano. El pueblo de la capital se hallaba decidido también a su favor y todos veían en Antonio Pérez una víctima de la envidia de corrompidos palaciegos, desoyendo por completo todo lo que había manifestado Felipe II, que había reconocido su participación en la muerte de Escobedo al haberla autorizado. Y ese sentimiento, sin lugar a dudas, estaba sembrado por los aliados de Pérez, entre los cuales estaba el conde de Aranda, el duque de Villahermosa y su entramado de clientelismo neofeudal. Esas redes, conectadas con la que tejió a su alrededor el exsecretario, ayudan a entender la movilización social que se operó en 1591. Gregorio Marañón señala al respecto: la verdad es que si la guerra de las comunidades fue, en contra de lo que se dice, una sublevación reaccionaria, el movimiento fuerista de Aragón, aunque en su fondo latiera un noble sentimiento de libertad regional, era, en realidad, también el último esfuerzo del feudalismo para mantener sus privilegios. El rey no tenía en absoluto razón al querer renovar y modernizar aquellos medievales derechos, justificadísimos cuando fueron instituidos, pero que el tiempo había ido convirtiendo en instrumento tosco, más que de bienestar del pueblo, de subterfugio de unos cuantos para eludir la ley, como se vio en el asunto de Antonio Pérez, obligando a la justicia a su vez a violentar para imponerse sus propias leyes. Antonio Pérez conquistó al pueblo con su historia de fortuna que había tenido antiguamente y con su situación actual llena de miserias, hasta conseguir el apoyo de numerosos nobles y burgueses. Se preciaba mucho de ser aragonés, alababa sus leyes, de las cuales se quería servir, y dio a entender que las fuerzas de los reyes son menores de lo que realmente son. La gran habilidad del político se puso de manifiesto al señalar que no es una misma persona la del rey de Castilla y la del rey de Aragón, aunque es un mismo hombre el que posee los reinos, y que la licencia que el rey de Aragón tiene de proceder a su voluntad contra sus criados y ministros no la puede tener el rey de Castilla en Aragón, y que así, no habiendo sido ministro ni criado del rey de Aragón, había de ser abrazado de todos los fueros y privilegios de que gozan los hombres privados. Exposición manifiestamente torticera, porque el Consejo de Estado no era de Castilla, sino de toda la monarquía, y Antonio Pérez no había sido secretario de Castilla, sino secretario de Estado, de toda la monarquía. La gravedad de las actividades llevadas a cabo por Antonio Pérez hacía incuestionable el uso de todos los medios existentes para pararlo. Y es que el objeto de los tratos con la princesa de Bearne no era otro que convertir al reino de Aragón en república independiente, invocando su ayuda y la ocupación del territorio por soldados extranjeros. Estos tratos, al parecer apoyados por un importante sector de la nobleza aragonesa, fueron tratados por Martín de Lanuza y por Miguel Don Lope, en cuya casa de Montmesa se hospedaría Antonio Pérez durante su huida a Francia.
era el momento de las presiones. Así, se presiona al Justicia de Aragón, a quien se llega a encomendalle con el mayor encarecimiento que se pueda la guarda de Antonio Pérez, el ponelle prisiones, el desvialle de la comunicación y de todas las demás libertades que se le dan, afeando mucho lo mal que ha de parecer y parece que en persona presa por tan graves delictos, convencido de uno tan grande como haberse querido pasar por Abearne, no se haga demostración en su guarda que estorbe y castigue caso tan atrevido y nuevo. En realidad, en la legalidad vigente, eso, además de ser alta traición, era asunto de la Inquisición, al tratarse de alianza con herejes. Debemos tratar el asunto con la mentalidad del siglo XVI y no con la mentalidad del siglo XXI. Debemos preguntarnos, ante este asunto, ¿qué hacían los hugonotes? ¿Qué hacían los luteranos? ¿Qué hacían los calvinistas en casos similares? Nos llevaremos alguna sorpresa. Finalmente, intervino la Inquisición y por orden del inquisidor general Gaspar de Quiroga, en mayo de 1591 el confesor del rey Diego de Chaves comenzó un proceso en el que pudiera intervenir la Inquisición y Pérez fue trasladado desde la prisión del Justicia hasta la prisión de la Inquisición. Hemos señalado hace unos momentos, que Felipe II, en este caso, usó la Inquisición para intereses de Estado. Pero no hay datos que confirmen ese aserto. Es, en cualquier caso, una suposición que podría ser combatida o defendida con los documentos generados por la Inquisición. Aparte de esas creencias, francamente sin justificación, pero que cabe que existan, parece ser que la intervención de la Inquisición no fue inducida por el Estado, sino por la actuación sospechosa de Antonio Pérez. Parece además que el Estado no quería la intervención del Santo Oficio, porque ello implicaba que el reo fuese sustraído a la acción de la justicia ordinaria, que normalmente era bastante más severa. Es el caso que el 13 de mayo de 1591 se acordó el traslado de Pérez a la cárcel de la Inquisición, pero tardaron 2 semanas en llevarla a efecto por las dificultades planteadas por los fueros de Aragón. Refiere el alguacil que, habiéndose personado en la cárcel de los manifestados donde se encuentran recluidos los relacionados en los mandamientos de prisión a él dirigidos, no pudo cumplir con su cometido por cuanto el alcaide de esa prisión, Antonio de Ores, negó la entrega de los presos que estaban bajo su custodia. La cuestión se demoró 15 días por errores de procedimiento por parte de los inquisidores, aunque hay quien afirma que tales errores no existieron, ya que al estar los presos manifestados ante la Corte del Justicia de Aragón, su prisión por el Santo Oficio exige una serie de formalidades que difícilmente pueden ser atendidas por uno solo de los miembros del tribunal. El requerimiento de los presos por la Inquisición planteará probablemente dificultades y será preciso señalar censuras a los integrantes de la Corte del Justicia para el caso de que no accedan a los términos de la reclamación. Y no cabe duda que será desatendido si, siendo 3 los inquisidores, uno solo de ellos firma la solicitud. Y esto sucedía porque para agilizar el trámite se había designado a un solo inquisidor. Finalmente, el 24 de mayo, les es entregado el preso, momento que aprovecharon los amigos de Antonio Pérez para soliviantar al pueblo, reclamando contra quienes violaban sus fueros. Los amotinados amenazaban con dar fuego a la aljafería. Esto se hacía, según refiere el mismo Antonio Pérez, sin noticia de nadie, quebrando para ello el privilegio y fuero de la manifestación y otros muchos y todos los derechos del paciente. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.